estamos listos para dar inicio con nuestra primera herramienta del día de hoy. Recuerden que lo podemos hacer a través de nuestro buscador de Google directamente, solamente vamos a poner Mentimeter y allí vamos a poder ingresar. Una vez nos encontramos dentro de la página, ustedes tienen la posibilidad de iniciar sesión si ya cuentan con una cuenta o de registrarse. Cuando ustedes no se han registrado, lo pueden hacer a través de Google, Microsoft, Facebook o completando los datos que nos pide directamente la página web. Como yo ya tengo una cuenta, entonces voy a iniciar sesión, directamente lo hago con Google, considero que es la forma más fácil de poderlo hacer. Y vamos a hacer un nuevo Menti. En este caso particular les voy a mostrar las opciones que tenemos para poder desarrollar un Menti. Vamos a crear uno desde cero, podemos usar una de las plantillas que ya tenemos o importar las diapositivas que ya tengamos creadas en algún punto. En este caso particular lo vamos a hacer desde cero para que ustedes puedan conocer todo lo que nos trae esta herramienta digital el día de hoy. Entonces, si la queremos crear desde cero, en la parte izquierda ustedes van a poder observar que tenemos diferentes posibilidades dentro de las cuales ustedes van a tener la posibilidad de crear preguntas. Esta plataforma me encanta. Realmente ustedes van a poderla utilizar con sus estudiantes, con su audiencia, siempre y cuando ustedes lo puedan hacer de una manera directa. Es así como vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta, por ejemplo, que es la de opción múltiple. En este caso particular, ustedes pueden observar en nuestra parte derecha que nosotros podemos añadir una imagen, el texto del color. Si ya nosotros queremos escogerlo, sí necesitamos tener la versión premium. Como la gran mayoría de nuestras plataformas, vamos a tener la versión básica, la versión sin pago o la versión premium. En este caso particular les voy a mostrar todas las opciones que tenemos con la versión básica, pero realmente considero que nos funciona muy bien, aún sin tener que pagar un peso adicional por ello. De esta manera, fíjense, no podemos escoger el color del texto ni tampoco el fondo, pero sí podríamos utilizar una de las plantillas que ya están diseñadas para ello y realmente podría ser muy valioso. De esta manera podemos adicionalmente añadir un código para que las personas se conecten de manera directa y puedan empezar a interactuar con nosotros, como bien lo digo, de manera directa. Conocemos específicamente qué es lo que está pensando nuestros estudiantes, nuestra audiencia en un caso particular, o si en este caso, por ejemplo, quiero hacer una pregunta en una asamblea, por ejemplo, y quiero saber quién vota por la opción A, por la B, por la C, y en este caso no necesito saber quién votó por una o por la otra, sino que por el contrario se puede manejar de un modo un poco más discreto. Entonces vamos a hacer la primera pregunta, por ejemplo, y es ¿cuáles son tus mejores herramientas digitales? Y en este caso, ya entonces yo puedo empezar a añadir las opciones. Fíjense que en este caso yo puedo añadir Canva, por ejemplo, que es una de las populares que tuvimos en nuestras primeras clases. Voy a poner Nearpod, que va a ser una que vamos a tener un poco más adelante. Y vamos a poner Flipgrid, por ejemplo. Y en este caso, los estudiantes o la audiencia con la que contemos en esos momentos simplemente va a votar y lo vamos a ver en tiempo real. Fíjense que en este caso nosotros siempre vamos a tener un código a través del cual nuestros estudiantes se van a poder conectar, o si nosotros queremos añadir el código lo vamos a poder hacer y a través del mismo se van a poder conectar. Voy a añadir una pestaña de incógnito para que nosotros podamos evidenciar cómo funcionaría. Voy a ingresar directamente a menti.com y allí directamente ustedes van a observar, voy a poner por este lado para que ustedes puedan ver cómo funcionaría y fíjense que aquí en este caso yo tengo el código 29489343 y aquí yo voy a ingresar. En el momento en el que yo le doy presentar, fíjense, ya tengo las tres opciones y aquí mis estudiantes van a poder votar precisamente por cuál es esa herramienta
que más utilizan. Entonces, por ejemplo, si yo doy clic en Canva, fíjense que de manera automática, una vez le doy clic en enviar mi respuesta, me va a aparecer la respuesta. Y digamos que me parece muy útil teniendo en cuenta que en estos momentos necesitamos mucha motivación y participación por parte de nuestros estudiantes. Sabemos que en algunas oportunidades lanzo una pregunta y simplemente o todos se quedan callados o quizá no cuenten con todos los medios para participar, y en este caso particular, por ejemplo, ya no tengo que imprimir un cuestionario para preguntarles A, B o C, sino que por el contrario lo puedo hacer de una manera interactiva y utilizando esta herramienta digital. Tenemos un inconveniente con Mentimeter y es que no nos deja tener muchas, digamos, preguntas al mismo tiempo. Pues tenemos la versión gratuita. Si nosotros quisiéramos, podríamos simplemente tener o la versión premium o hacer pocas preguntas. Digamos que considero que es una herramienta que podemos utilizar, pero no empezar a, digamos, a lanzar muchas preguntas al mismo tiempo. Entonces les voy a mostrar otra de las posibles preguntas que podríamos tener y es la de nube de palabras. Fíjense que aquí yo también podría preguntarle a mis estudiantes sobre, por ejemplo, cuáles son esas páginas web que aprendimos la semana pasada. Entonces, vamos a ver, páginas web que aprendimos para mejorar nuestras presentaciones en PowerPoint. Y aquí ellos van a tener la posibilidad de responder. Aquí puedo poner 3, 4 respuestas que me pueden dar mis estudiantes. Si yo le doy en presentar, entonces fíjense que aquí, páginas web que como ya lo tenía con mi código, fíjense que podemos seguir exactamente en el mismo código. Si ya creo una nueva, ya entonces mis estudiantes deben hacer la parte de login utilizando el nuevo código. Entonces, por ejemplo, páginas web que aprendimos para mejorar nuestras presentaciones en PowerPoint. Voy a poner la de Slides Go. Slides Go, por ejemplo. Recuerden que la semana pasada también aprendimos de Showit, a través de la cual podemos ver gráficos, tenemos plantillas, tenemos bastantes herramientas que podemos utilizar. Y voy a poner la que utilizamos para crear una presentación utilizando inteligencia artificial. Fíjense que cuando yo le doy clic en Submit, automáticamente me empiezan a aparecer las palabras en nuestra página de Mentimeter. ¿Qué es lo que sucede? Entre nuestros estudiantes vayan poniendo las mismas palabras que se repitan una y otra vez, de manera automática me va a poner la nube de palabras. Por ejemplo, si show it es la que más se repite, me la va a poner mucho más grande, mientras las otras se van a ir poniendo un poco más pequeñas, pero voy a tener la oportunidad de visualizar todas aquellas palabras que van poniendo mis estudiantes. Ahora vamos a continuar directamente con otra de las posibles respuestas que yo puedo empezar a utilizar para poder precisamente lograr esa interacción que busco con mis estudiantes. Entonces voy a salir de aquí y voy a mostrar las otras posibles tipos de preguntas. Puedo tener preguntas abiertas en donde mis estudiantes van a tener la posibilidad de escribir precisamente lo que estoy preguntando, tener una escala. Por ejemplo, si yo les pregunto con qué frecuencia ustedes viajan a algún lugar, por ejemplo, entonces me va mostrando, yo puedo poner pocas veces, muchas veces, etcétera. Vamos a utilizar esta, por ejemplo, y fíjense que aquí automáticamente pongo el texto, todo es completamente editable, y aquí yo ya puedo poner mi opción 1, mi opción número 2 y mi opción número 3. Y simplemente debo esperar a que mis estudiantes empiecen a votar. Va a suceder exactamente lo mismo, estamos utilizando el mismo código y mis estudiantes van a poder seguir observando este tipo de preguntas a través de su mismo aplicativo. Vamos a tener unas de ranking, aquí nos muestra uno muy similar, entonces aquí automáticamente el video nos muestra cómo se estaría presentando.
tengo aquí algunas preguntas que ellos pueden hacer. Si estoy en una presentación, por ejemplo, estoy presentando sobre las emociones y estas cómo impactan el cerebro de los niños, sobre, por ejemplo, crianza respetuosa. Y al finalizar, yo les puedo preguntar a mi público en general, bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No necesito solamente que ellos levanten sus manos, sino que por el contrario, pueden empezar a escribir sus preguntas y fíjense que también las otras personas pueden empezar a poner manito arriba si consideran que es relevante la pregunta y yo puedo ir dando respuesta a través de los discursos que voy presentando. Y aquí vamos a tener otro tipo de preguntas. Estas, digamos que realmente no las he utilizado mucho dentro de mis clases, pero considero si de pronto ustedes las quieren utilizar, pueden ser bastante útiles. En este caso tenemos el de adivina el número. Otra de las posibilidades que tenemos directamente es poder tener un ranking. Si yo, por ejemplo, considero que mis estudiantes deben tener una escala directamente para así poder distribuir 100 puntos. Ellos tienen 100 puntos y pueden distribuirlos en diversos ítems. Vamos a tener otro tipo de preguntas, que se van a ir distribuyendo directamente en nuestro plano. La Quick Form solamente está disponible en la versión premium, pero considero que esta puede llegar a ser muy importante, especialmente para clases de geografía o depende, por ejemplo, cómo la queramos utilizar. Fíjense que en este caso, por ejemplo, vamos a tener un mapa. Ustedes pueden decidir qué imagen pueden utilizar, pueden elegir solamente la parte de Norteamérica, Suramérica, África, ya ustedes deciden específicamente qué parte del mapa o si quieren tenerlo completo y preguntarle, por ejemplo, a sus estudiantes en dónde viven ciertos animales, para así nosotros poder ir poniendo estos pines en el mapa. Si, por ejemplo, yo quiero preguntarle a mis estudiantes en qué país nació Albert Einstein, ellos también lo pueden ubicar directamente aquí y no solamente tiene que ser en una clase de geografía, sino puede ser algo de cultura general o si estamos viendo un país en específico, ya puedo ponerlo directamente en esta imagen y que ellos vayan poniendo por ejemplo, si yo lo quiero tener de Colombia, entonces, ¿en qué ciudad nació Gabriel García Márquez? Y ya ellos lo pueden ir poniendo. Y de esta manera vamos teniendo nuestra clase. Podemos tener otro tipo de preguntas como son las de competencia, en este caso particular. Nosotros elegimos, por ejemplo, una de las preguntas y mis estudiantes van a tener la posibilidad de contestar aquellas que son correctas. Fíjense que en este caso va a ser algo muy similar a lo que lo veíamos en nuestra clase pasada y es en el de ¿quién quiere ser millonario? En este caso, al todos querer competir, lo van a tratar de hacer lo más rápido posible y voy a lograr que ellos estén completamente conectados con lo que les estoy presentando. De esta manera, por ejemplo, fíjense, vamos a hacer esta y voy a poner la pregunta. Recuerden que es completamente editable. Entonces, ¿cuál herramienta se puede utilizar para hacer presentaciones con inteligencia artificial? Fíjense, aquí yo tengo la posibilidad de cambiar si yo quiero el color del texto, si lo quiero personalizar. Recuerden que esto ya es directamente con Premium. Puedo ponerle un poco más de grosor a la imagen, puedo ponerle cursiva, subrayado, etc. Y en este caso voy a poner en mi opción 1, voy a poner, por ejemplo, gamma, voy a poner slide hunter o power 25. Y acá solamente debo elegir cuál es la que es correcta. Y así cuando mis estudiantes lleguen a esta pregunta, les va a mostrar cuál es correcta y cuál es no. Y en caso que hayan contestado de manera incorrecta, tengo la posibilidad de brindarle alimentación inmediata con ellos. Voy a ir eliminando para que no se vean todas aquí. Ustedes pueden ir observando cómo se vería. Listo, ya eliminé algunas de las diapositivas para que ustedes puedan seguir observando los otros tipos de preguntas que tenemos y es, por ejemplo, para que ellos puedan responder a una pregunta específica que yo les estoy poniendo.
Entonces, en este caso particular, por ejemplo, pongamos una de cultura general. ¿Cuál es la capital de Colombia? Y en este caso, la idea es yo poder poner Bogotá. Ahí. Y aquí voy a poner sin la tilde, por ejemplo. Para, si de pronto ellos no contestan tildado, igual les quede bien. Si yo les quiero dar más puntos porque sean rápidos contestándolo, lo puedo hacer. Voy a tener, por ejemplo, solamente 30 segundos para que ellos lo contesten. Les puedo dar más tiempo, pero realmente yo recomendaría que este sea el tiempo que ustedes dejen para que no se vuelva tan largo y teniendo en cuenta que es una respuesta tan corta, pues no tomen tanto tiempo. Recuerden que puedo subir una imagen, en este caso particular, si ustedes quieren, puedo subir, por ejemplo, la de un mapa de Colombia. Y cuando mis estudiantes contestan, lo voy a presentar para poder observarlo directamente. Tengo un jugador listo, tal como se los estaba mostrando hace un momento. Yo estoy aquí lista y solamente debo poner mi nombre para que ustedes sepan específicamente quién es la pregunta que está allí. Entonces aquí solamente voy a dar clic y me va a decir, debo contestar rapidísimo, ¿cuál es la capital de Colombia? Fíjense, me da 5 segundos para que yo piense mi respuesta y le voy a dar clic en Submit. Y ahorita en un momentico, fíjense que allí va a pasar el tiempo y me va a decir la respuesta correcta es Bogotá y que tuve una buena respuesta. De igual manera me va a mostrar todas las respuestas de mis estudiantes, no me va a mostrar quién lo respondió, entonces esto es algo bueno porque precisamente así voy a evitar que aquellos estudiantes que tuvieron una respuesta incorrecta de pronto se vayan a sentir mal. Pero sí me va a mostrar todo el tipo de respuestas y así voy a poder observar si realmente todos mis estudiantes tuvieron una buena respuesta o si alguno tuvo una respuesta incorrecta, brindar realimentación de manera inmediata. Le voy a dar Escape para poder añadir una nueva diapositiva. Fíjense, en este caso ya vamos a tener las de contenido, es algo muy similar a las que presentábamos la vez pasada cuando teníamos de PowerPoint, solamente puedo añadir texto. Fíjense que acá ya me va a mostrar cómo lo voy a tener, si quiero tener un texto grande, pequeño, todo completamente editable. Si solamente quiero tener un título, un párrafo, si ya quiero tener una lista, por ejemplo, y fíjense cómo me lo va presentando. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero poner una diapositiva con este listado, entonces después de esto tengo la posibilidad de hacer una pregunta. Entonces, claro, todos deben estar supremamente conectados porque fíjense que yo voy a estar casi que en espera de la siguiente pregunta. Puedo añadir simplemente una imagen de referencia que yo quiero utilizar, un video, lo puedo utilizar directamente desde una URL que yo quiera poner, por ejemplo, en YouTube. Una herramienta que también vimos en nuestras clases pasadas de cómo lo podemos hacer. Entonces, fíjense, voy a buscar el tutorial de Mentimeter y en este caso particular voy a ver este y simplemente voy a copiar el link y lo voy a pegar en este momento. Voy a pegarlo aquí y lo añado. De esta manera, fíjense que cuando ya voy en mi transición, vemos el video y luego yo puedo tener una pregunta del video. Entonces casi que puedo tener toda mi clase completa. Puedo tener ya mi presentación, les puedo presentar un video, estoy interactuando con ellos, adicionalmente les estoy presentando nueva información. Recuerden que es muy importante no solamente dejar que las diapositivas hablen por nosotros, sino que nosotros también podamos brindar esa nueva información que nos mantenga muy conectados con nuestra audiencia. Tenemos en este caso, por ejemplo, un texto que nos aparezca más grande, si queremos poner alguna cita, un número, instrucciones, por ejemplo, para que se puedan conectar directamente. Fíjense que esto es muy útil teniendo en cuenta que aquí me va a decir, listo, puedo poner esta diapositiva de primeras para que ellos sepan cómo ingresar a la plataforma y yo les puedo ir dando instrucciones claras, concretas y precisas para que ellos se conecten. Entonces les digo, vamos a ingresar directamente a menti.com y van a poder ingresar este código.
o tenemos la otra posibilidad de simplemente escanearlo. Esta herramienta es muy útil, pero sí necesitamos tener una buena conexión a internet para que yo pueda visualizar las respuestas de manera directa. Si de pronto no tengo la posibilidad de hacerlo, sí les recomendaría ya utilizarlo directamente en PowerPoint o ingeniarme otras maneras para poder obtener las respuestas de manera directa de mis estudiantes. Fíjense que aquí ya tenemos otro tipo de integraciones como son con Google Slides, con PowerPoint. Si yo quisiera subir directamente la plantilla maravillosa que ya aprendí a crear en mi electivo de herramientas digitales, la podría subir solo si tengo la versión premium. De lo contrario, sí tendría que utilizar las básicas que me ofrece esta plataforma en esta página. ¿Listo? Espero que con esto ya ustedes hayan podido observar cómo funcionaría y me gustaría mostrarles uno de mis ejemplos que tengo directamente en esta plataforma que ya había desarrollado con mis estudiantes para que ustedes puedan observar cómo puede ser directamente este ejemplo. En este caso particular, por ejemplo, mis estudiantes tuvieron la oportunidad de responder por qué son importantes las herramientas digitales en el aula y fíjense que de manera automática yo empiezo a ver cuáles son sus respuestas y las puedo empezar a compartir directamente con todo el grupo. Adicionalmente, por ejemplo, las que les comentaba ahorita, en la que ya puedo poner una frecuencia. ¿Qué tanto utilizan las herramientas digitales en el aula? Entonces le voy a dar acá para presentar para que ustedes lo puedan ver un poco más amplio. Y fíjense que acá todos los días ya tuvimos, por ejemplo, en ese momento calificación de 2.9, una vez a la semana, una vez al mes o nunca. Entonces, fíjense que yo ya estoy utilizando una plantilla y ya puedo tener el fondo, puedo tener cosas adicionales. ¿Qué herramientas pueden potenciar nuestras presentaciones en PowerPoint? Estas ya son las respuestas de nuestros estudiantes y como bien les comentaba hace un momento, aquellas que se repiten de manera más frecuente son las que se van a ver en tamaño más grande. Aquí tenía en qué página podemos crear presentaciones con inteligencia artificial de manera gratuita. Fíjense que acá ya lo hicimos como en parte de competencia. Teníamos el PPT, Show It, Slides Carnival y la de Slides Go. Recuerden que la vimos directamente la clase pasada y allí pudimos observar cómo se crea precisamente nuestra presentación de manera muy ágil. Y aquí ya al finalizar ya nos presenta una tabla de líderes en donde ya nos da la puntuación de cada uno de ellos por los que compitieron y los que lo hicieron mucho más rápido. Digamos que en esta silla, si yo quiero precisamente que se presente, la puedo presentar o simplemente la puedo omitir. Ya depende del desarrollo de la clase y de cómo yo lo quiera presentar. Le voy a dar clic aquí en Escape. Y finalmente, les quiero mostrar para estar aquí con el nuevo Menti. Y como bien les había comentado, podemos empezar de cero o utilizar directamente una plantilla. Lo que acabé de utilizar fue una de las plantillas en donde yo ya tengo algunas prediseñadas. Recuerden que en este caso, por ejemplo, yo puedo cambiarlas en caso de ser necesario. Por ejemplo, en este caso ya me está presentando el código para poder ingresar, me está dando el título, un poco de texto. Se las voy a mostrar. Esta ya está prediseñada, es simplemente cambiar aquellas preguntas que yo considero deben ser utilizadas dentro de mi clase. Ya en este caso, claro, me está esperando por los jugadores. Pero fíjense, acá por ejemplo, ¿de dónde viene tu profe? Entonces solamente la puedo utilizar en el primer momento en el que yo los conozco. Entonces de Australia, de Suecia, de Irán, entonces o de Marte. Entonces acá solamente ya mis estudiantes lo van poniendo y de manera automática les da cuál es la respuesta correcta. Y fíjense que acá se está utilizando de manera simple para conocer a su profesor. Entonces, automáticamente estoy generando conexión con ellos. Puedo utilizarlo, claro, utilizando temáticas un poco más estructuradas, pero también lo puedo utilizar con temáticas generales como darnos a conocer con nuestros estudiantes o con nuestra audiencia en general. Tenemos la última, que ya está
probándose, digámoslo así, que es hacer una directamente con inteligencia artificial. Y acá ya yo puedo poner específicamente qué necesito. Entonces, estoy desarrollando una presentación de herramientas digitales para dinamizar y diversificar ambientes pedagógicos. Cuando yo le doy clic en Submit, digamos que acá ya tarda un poquito para crearme como un primer borrador de cómo lo quiero tener. Fíjense que aquí ya me está diciendo, bueno, ¿qué tema quieres utilizar? Vamos a darle que sea el azul y ya en estos momentos me está generando mi primer borrador para que yo pueda aprobarlo. Si yo ya necesito editar alguna cosa, también lo voy a poder hacer, pero fíjense que ya no tenemos que empezar desde cero. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a empezar a editarlo y fíjense, ya tenemos primero toda la presentación. Y en esta, bueno, se utilizó la de heading, la de título, herramientas digitales para enriquecer y diversificar entornos educativos, explorando cómo las herramientas digitales pueden transformar la educación. Vamos a tener una agenda y dentro de esta ya yo puedo, si quiero, empezar a poner alguna pregunta. Fíjense cómo implementar estas herramientas en el aula. Entonces, me está diciendo, ¿te gustó lo que generó la inteligencia artificial? Entonces le puedo decir, sí, me gustó. Y ya puedo compartir específicamente si de pronto hay algo que mejorar, lo puedo compartir directamente con ellos. Fíjense que después de esta, si yo ya lo presento, luego voy a tener la posibilidad de presentar a mis estudiantes una pregunta. ¿Cuál de las siguientes herramientas digitales has utilizado? Y ya me da Google Classroom, Kahoot, Edmodo, Canva u otra. Si ya ellos me responden otra, yo ahí ya puedo empezar a comunicarme precisamente con ustedes y preguntarles, bueno, ¿cuáles son estas herramientas que ustedes han venido utilizando? ¿Cómo crees que las herramientas digitales pueden mejorar tu experiencia educativa? Y como bien les mostraba hace un momento, voy a empezar a ver las respuestas de cada uno de ustedes. Y aquí llegaríamos al final de nuestra presentación. Pero fíjense que como ya no tenemos que empezar desde cero, entonces ya puedo tener toda mi presentación hecha y además de tener una presentación, ya puedo tener preguntas interactivas a través de las cuales yo voy a tener la posibilidad de comunicarme con mis estudiantes de una manera atractiva para ellos y en donde quizá ellos puedan verse realmente motivados a participar. Espero que les haya gustado muchísimo esta presentación de Mentimeter y les sea muy útil en cada una de sus clases. Muchísimas gracias y les deseo el mejor de los días. Gracias.